Bienvenidos mis amigos aquí a otra cápsula Consejos de Familia, como todos los jueves 9:30, desde el Conference Room de Ana G. Méndez, la universidad donde grabamos estas cápsulas. Hoy vamos a hablar de mi hijo se opone a todo. ¿Podría padecer de trastorno oposicional desafiante? Bueno, fíjense lo siguiente. Oposición y desafío son dos palabras que están en la boca de todos los padres. Cuando uno recibe en consulta a un padre con problemas con su hijo, o está hablando con alguien, con algún amigo, es muy común hablar que mi hijo se opone a todo, mi hijo desafía las reglas. Bueno, el trastorno oposicional desafiante no debe confundirse con esta actitud natural de la evolución y el desarrollo de nuestros hijos. No debemos confundirlo con la edad del no. Los niños empiezan a autoafirmarse y empiezan a hablar acerca de sus deseos, necesidades y dicen no. Tampoco lo debemos confundir en los adolescentes con la rebeldía adaptativa del adolescente, que es una rebeldía porque los adolescentes son rebeldes con causa, debido a que se tienen que adaptar violentamente a un cuerpo que les crece rápidamente, a una mente que les cambia la manera de pensar, de modo que hay toda una serie de factores químicos, psicológicos, que los lleva a esta rebeldía y que en esta rebeldía puede haber factores de oposición y de desafío. El trastorno oposicional desafiante es generalmente observado y estudiado en la primera infancia, en el momento en que el niño comienza a socializarse con los padres. Y no hay muchos estudios respecto de este trastorno en la adolescencia, aunque sí las consecuencias de no ser tratado. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Usualmente están enojados e irritables, pierden la calma, se molestan con facilidad, discuten con figuras de autoridad, que vemos uno de los sesgos más importantes, se niegan a seguir las reglas, desafían toda regla, molestan a los demás sin sentido, de manera constante, culpan a otros por los errores, en muchos casos son vengativos. ¿Cuándo preocuparnos? Bueno, por lo menos nos tenemos que preocupar cuando 4 de estos síntomas se presentan en el niño durante 6 meses seguidos. Interrumpen la armonía familiar, hay muchos problemas, ya los padres están desgastados porque no saben cómo tratarlo. Generalmente se van a los extremos, le dejan hacer de todo para que los dejen tranquilos, o de lo contrario, los llenan de reglas, usan mucha autoridad. Y entonces ninguno de estos extremos surte ningún efecto con estos niños. ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Qué es esto? Quiere decir, ¿con qué otros síntomas puede convivir este trastorno oposicional desafiante? Bueno, puede convivir ya entrada la adolescencia en el trastorno de conducta, que tiene rasgos delincuenciales, son los niños que roban, que cometen estos ilícitos. Y también en la infancia y entrada en la adolescencia, el trastorno de atención con hiperactividad. Es decir que, así como el trastorno de atención con hiperactividad, el trastorno oposicional desafiante, el niño desafía las reglas, molesta a los demás, nada más que porque quiere, es decir, no hay una causa. Por ejemplo, en un niño con mucha hiperactividad, o en un niño curioso, o en un niño desafiante, tiene que haber algo que le falta. Grita porque quiere comer determinada cosa, grita porque quiere una golosina, o molesta porque quiere que le compren un juguete. En el caso del trastorno de hiperactividad con atención y el trastorno oposicional desafiante, en realidad lo hacen sin ningún objetivo. Solamente no lo pueden dominar y esa es la conducta que presentan. Entre el 30 y 50% de los pacientes con trastorno de atención con hiperactividad tienen justamente
este trastorno posicional desafiante. Hasta el 60% de los sujetos con trastornos de atención con hiperactividad pueden presentar una conducta negativista y desafiante. Aquí tenemos todos los datos bibliográficos de los cuales, las fuentes de las cuales yo obtuve esta información. ¿Cuáles son los riesgos de no ser tratado en la infancia? Bueno, durante la infancia hay rechazo de los compañeros y rechazo de los adultos. Si tenemos amigos, no quieren que vayamos a la casa de ellos con este niño que siempre es tan revoltoso y genera problemas. Y también los compañeros se alejan de él en la escuela. Incremento de conductas inapropiadas incorporadas al patrón de sus conductas, al patrón de su comportamiento. Es decir, pueden ser estas conductas de desafío constante porque sí a cada momento. Fracaso escolar y riesgo de abandono escolar. Tabaquismo a edad más temprana, consumo de alcohol a edad más temprana, consumo de drogas, actividad sexual de riesgo a edad más temprana, desajuste familiar, estrés familiar, porque lógicamente los padres se tienen que adaptar con un gran costo de energía a poder criar a este niño. Continúa su evolución hacia el trastorno de conducta. Vale decir que si nosotros no atendemos este trastorno en la infancia, puede terminar en la adolescencia como un trastorno de conducta que dijimos que tiene características delincuenciales, son los niños que roban, por ejemplo. De modo que es muy importante atacar a tiempo este trastorno que es muy grave, pero al mismo tiempo no es tan común de verse. Debemos hacer lo que llamamos el diagnóstico diferencial para ver qué trastorno está o en qué etapa del desarrollo de este trastorno se encuentra el niño. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay que hacer terapia conjunta padres-hijo. ¿Por qué? Porque el vínculo de alguna manera está dañado. Lo hemos dejado hacer, como les decía, lo que ellos quieren, o de lo contrario, les hemos impuesto o le imponemos mucha autoridad. Ninguna de las dos surte ningún efecto, estos dos extremos, y entonces vivimos frustrados y de mal humor con el niño, de modo que hay que hacer una terapia de reparación conjunta, generalmente cognitivo-conductual. Vale decir que al niño le cambiamos esos pensamientos, ese conjunto, ese patrón cognitivo y por lo tanto van a cambiar todas sus conductas. Entonces los padres deben hacer sesiones con el niño y sesiones individuales, porque generalmente trae también problemas con la pareja, porque viven discutiendo acerca de la conducta del hijo o de los hijos. Y el niño, a veces en algunos casos, el psiquiatra que lo atiende, porque preferentemente puede ir a un psicólogo o a un psiquiatra, puede usar medicamentos, debido a que hay un riesgo de expulsión escolar severa y puede subyacer una depresión o ansiedad, y en ese caso necesitaría una medicación. Bueno, no estoy de acuerdo con medicar a los niños, pero como siempre digo, deben visitar al pediatra, que él va a hacer las derivaciones correspondientes, o a un psicólogo, pero en este caso ya, cuando es un poco más grave, a un psiquiatra. Esta ha sido otra entrega de Consejos de Familia y los espero la semana que viene, 9:30 p.m. vía Facebook Live. Como siempre les digo, visítenme en todas mis redes sociales y ahora en mi nueva website balinotti.com. Hasta la próxima semana.